Infecciones por gram positivos, estafilococo. Vamos a empezar un bloque grande de enfermedades infecciosas, que es el de los gram positivos, y este vídeo va a tratar sobre el estafilococo y no sé si dará tiempo de estreptococo, pero en principio estafilococo. Los estafilococos son unas bacterias redondas y gram positivas que tienen forma de racimo de uvas y además también son de color violeta en la tinción de gram. Son muy buenos colonizadores. Esto es en parte porque tienen un peptidoglucano externo que los hace muy resistentes a la desecación y a las condiciones así un poco adversas, y eso les permite estar en la superficie de nuestra piel sin ningún problema. Entonces ya nos vamos quedando con este dato de que gracias a ese peptidoglicano pues resisten la desecación y están en la superficie de nuestra piel. También ese peptidoglicano es el que produce la fiebre. Ahora sí, mientras no haya ninguna rotura de la piel, estos gérmenes no nos van a producir infección. Son gérmenes que tenemos continuamente en nuestra piel y no pasa nada. También un sitio donde están colonizando muy frecuentemente es en las coanas nasales. Hay varios tipos de estafilococos, pero los más importantes son el aureus, que produce cuadros de infección cutánea y enfermedades mediadas por toxinas, y el epidermidis, que es aquel que estaba relacionado con los dispositivos hospitalarios. Luego hay otros que son el saprophyticus, ludunensis y haemolyticus, pero de estos no vamos a hablar. Así que comenzamos por estafilococo aureus. Todos los estafilococcus son catalasa positivos. Es una reacción de conversión en peróxido de hidrógeno. Pero, en concreto, el estafilococo aureus es el único coagulasa positivo. La coagulasa lo que hace es convertir el fibrinógeno en fibrina. Es además un anaerobio facultativo, es decir, puede crecer en condiciones de oxígeno y en condiciones sin oxígeno. Y vamos a describir un poco su estructura. Ya habíamos hablado del peptidoglucano que tienen, que es muy importante porque los hace resistentes a condiciones de desecación y produce ese aumento de la fiebre. Tienen también una cápsula con azúcares complejos, con polisacáridos, que le proporcionan esa adherencia a nuestras superficies. Tienen también ácidos teicoicos con polisacáridos de tipo A, que regulan la concentración de iones que pasa a través de la membrana, y tienen algo muy importante que es una proteína específica de su especie, que es la proteína A. Y esta proteína les permite evadir a nuestro sistema inmune. ¿Cómo? Cambiando la orientación de los anticuerpos que crea nuestro sistema inmune. Y haciendo eso, pues consiguen evitar al complemento. El estafilococo aureus también produce una serie de toxinas con diferentes funciones. Hay unas que son las citotoxinas, de tipo A, B, D, G o leucocidina, y lo que hacen es llamar a los polimorfonucleares para destruirlos. Aparte de polimorfonucleares, también destruyen otras células. Luego tienen las toxinas exfoliativas, que son la ETA y la ETB, que rompen la piel para que puedan penetrar ellos. Luego tienen también enterotoxinas, desde la letra A hasta la I, excepto letra F, que no sé por qué, pero no tienen letra F, y funcionan como superantígenos. Al ser enterotoxinas van a producir cuadros de gastroenteritis autolimitadas. Y luego tienen la famosa toxina 1, que también hace de superantígeno y es la que produce el síndrome del shock tóxico. Cuentan también con una serie de enzimas que les facilitan sus opciones de invasión. Ya dijimos, la coagulasa es el único germen que la tiene, la catalasa, hialuronidasa, lipasa, fibrinolisina, nucleasa y penicilinasa. Gracias a todas estas enzimas hacen su mecanismo de invasión, porque este tipo de enzimas le facilitan penetrar a través de nuestros tejidos. Ellos van generando sus condiciones anaerobias y acumulando pus. Ese pus va creciendo, se va extendiendo. Al extenderse este pus también favorece las condiciones anaerobias, llaman a los leucocitos, los destruyen, se sigue dividiendo y va haciendo un absceso cada vez más grande. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pues lo primero, drenar ese absceso y luego ya daremos antibióticos, porque si ese pus y ese absceso llegan a un vaso sanguíneo, el germen ya va a poder circular por todo nuestro sistema vascular.
En cuanto a su epidemiología, pues cosas evidentes que ya sabemos. Son flora normal de nuestra piel, eso hace que se transmitan fácilmente por contacto directo o por fomites que han estado en contacto con nosotros, y factores de riesgo van a ser cualquier causa que produzca una rotura de la superficie epitelial, cuerpos extraños, cirugías, antibióticos, microabrasiones. Como veis, me refiero a rotura de la piel o de las mucosas, ya que he mencionado los antibióticos. Va a haber determinados grupos de pacientes que tengan especial riesgo para determinadas infecciones, todas ellas causadas por Staphylococcus aureus. Por ejemplo, los lactantes tienen riesgo de síndrome de la piel escaldada, que son unas ampollas asépticas, porque solo están formadas por seroma, que luego descaman. Se asocia a la humedad que producen los pañales. En niños ya, a partir de los 2 años, niños con poca higiene, se asocia a impétigo, que son unas vesículas con pus sobre una base eritematosa. Luego tenemos a las mujeres menstruantes, que ya sabemos que tienen el riesgo del síndrome de shock tóxico asociado a los tampones, produce una infección multisistémica muy grave, con fiebre, hipotensión importante y aquel exantema maculoeritematoso en palmas de manos y pies. Luego tenemos a los portadores de catéteres intravasculares, que corren el riesgo de padecer bacteriemias y endocarditis. Y por último, a los pacientes con enfermedades respiratorias que tienen riesgo de neumonía. Ahora vamos a simplemente mencionar enfermedades que genera el Staphylococcus aureus, pero no las vamos a explicar porque están explicadas en otro vídeo también sobre el Staphylococcus aureus. Entonces, enfermedades mediadas por toxinas. Tenemos las intoxicaciones alimentarias por la toxina termoestable, produce una gastroenteritis de corta duración. Tenemos el síndrome de shock tóxico, el síndrome de la piel escaldada y nada más. Después pasamos a las supurativas, que son las enfermedades de la piel y tejidos blandos. Tenemos el impétigo, la foliculitis, que este profesor considera que es un impétigo en el folículo piloso. Luego el forúnculo, nódulos de pus dolorosos, y el carbúnculo, que se produce la unión de forúnculos, pero de una forma más profunda, ya rozando la afectación sistémica. Y ahora ya sí las infecciones de carácter sistémico. Tenemos la bacteriemia y la endocarditis, que son difíciles de diagnosticar porque en los cultivos se crean biofilms y hay que hacer diagnóstico molecular. Neumonía y empiema, un poco frecuente por Staphylococcus aureus, a menos que sea en el ambiente hospitalario. Osteomielitis y artritis séptica. Bueno, y terminamos con Staphylococcus aureus y decir que hay otras especies de estafilococo, como Epidermidis o Saprophypticus, que producen también otras infecciones. Infecciones de la herida, pues el Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos. Aquí hay que desvitalizar todos los tejidos que nos sirvan y quitar todo el pus para que lleguen bien ahí los antibióticos. Luego, infecciones del aparato genitourinario. Pues de ser un estafilococo probablemente sea el Saprophyticus. Suelen ser mujeres jóvenes sexualmente activas y que se producen por microabrasiones. En el contexto de un catéter urinario, pues el germen será más probablemente un Staphylococcus epidermidis, que ya sabemos que son los que se asocian a dispositivos intravasculares. Entonces, en estos casos de dispositivos intravasculares que producen infección, vamos a pensar que será un epidermidis y lo primero que hay que hacer es intentar quitar esa vía. Que no se puede porque la vida del paciente depende de esa vía. Bueno, entonces en ese caso habría que aumentar la dosis de antibióticos e ir buscando alternativas para cambiar la forma de poner la vía o intentar mover eso de ahí. También este tipo de gérmenes pueden producir infecciones de las prótesis. En cuanto al diagnóstico, pues ya a día de hoy lo ideal es la espectrometría de masas, abreviada como MALDI-TOF, que nos permite identificar casi 5.000 tipos de bacterias. Lo que ocurre con el microscopio es que solo nos sirve para infecciones piógenas de los tejidos, pero no es útil ni en las infecciones del torrente sanguíneo, como las bacteriemias, ni en las mediadas por toxinas. La serología tampoco tiene mucho valor. Por tanto, diagnóstico con espectrometría de masas, MALDI-TOF. En cuanto al tratamiento de los estafilococos, muy sencillo. Son antibióticos que se dirigen a la pared bacteriana. El de elección es la oxacilina y en caso de ser resistente
el germen a la oxacilina, usamos vancomicina para esas cepas más agresivas. Y, por supuesto, todas las medidas de prevención y todo el tratamiento sintomático que sea necesario.